Oye, hablemos un poquito de lo que ha sido tu proceso esta temporada, Gianluca, con la Sportiva. Ya sabemos de los 8 títulos, pero siempre tratamos de buscarle qué fue diferente. Bueno, ya lo hablamos un poco en el inicio, pero a mí me gustaría preguntarte cuánto influye la capacidad de tus jugadoras del compromiso con ustedes. ¿Cómo tú encuentras algunas jugadoras líderes que finalmente te van tirando el carro? Porque machacarse así, entrenarse como se entrenan ustedes, que no es porque lo diga yo hoy día y estés acá, lo he visto, porque yo que vivo en Viña también, la he visto en las dunas. Van a las dunas, ¿no? La he visto en las dunas, corriendo, subiendo, haciendo un trabajo que a la larga les da los resultados que esperan. Pero también hay algo mental también que tienen que tener alguna jugadora y que tú precisamente y el cuerpo técnico se lo tienen que encontrar. ¿Cómo encuentras esas líderes y quiénes son en este equipo de la Sportiva en este título número 8? A ver, yo obviamente he hablado mucho de este tema a lo largo de los años respecto al básquet en general. Y siempre se habla del talento que tienen que tener las jugadoras, no sé, algunas para lanzar, otras para romper, para pasar la pelota y todo eso. Yo considero que nosotros los entrenadores también tenemos que tener ciertas habilidades y creo que una fundamental es saber cómo llegarle a las distintas jugadoras, porque no son todas iguales, por más que el trabajo sea para todas, la forma de llegar a cada una no es la misma. Y este equipo en particular yo creo que tenía los roles muy muy bien definidos y todas se sentían cómodas en ese rol que les tocaba. Por ejemplo, trajimos una americana joven que era la Kay Clark, que ella lideraba un poco el equipo en cuanto a su energía para entrenar, para jugar, para el desafío que le pusiéramos ella iba para adelante, pero obviamente era una jugadora que era su segunda salida. No iba a estar liderando desde el discurso ni desde calmar al equipo en un momento malo. Con la otra americana era todo lo contrario. Ella entendía todo lo que pasaba dentro y fuera de la cancha y lideraba a sus compañeras en momentos clave de ciertos partidos. Y en las nacionales teníamos un talento muy distinto a lo que hemos tenido siempre en la Jovi, pero que venía de tener problemas en otros clubes, de no haber podido ganar, de nosotros incluso atacarla a ella por eso. Y tratar de hacerla sentir cómoda al mismo tiempo que fuera aprendiendo ciertas cosas y que ella pudiera sentirse en un lugar donde se pudiera desarrollar para que pudiera jugar como jugó la final. Y le costó atravesar momentos difíciles durante el semestre, pero creo que el cuadrangular lo jugó muy muy bien. Sobre la Jovi yo te quiero hacer una pregunta en especial, porque la Jovi pasó por la UDEC, pasó por Leones y coincidentemente llega a la Sportiva y encuentra su mejor temporada de su carrera fue esta. Uh-huh. Siendo muy regular. Primera pregunta. ¿Qué le pediste? ¿O cómo llegaste de alguna manera a ella en decir, mira, esto necesito de ti y ella encontrar la confianza para jugar? Y lo otro, tuviste a Manuela Ríos y tuviste a Harrison, que eran las MVP y las estrellas de la liga, pero trae otra extranjera que es la... ¿no era? Rivers. Y termina siendo ella la MVP. O sea, finalmente, ¿qué quiero decir? Los jugadores y jugadoras que realmente has tenido la posibilidad de trabajar, finalmente después tienen un mejor contrato, sí, ganan más plata, hombres y mujeres. Uh-huh. Pero en el caso particular de la Jovi, ¿cómo fue cómo le llegaste a ella y para que ella fuera lo que vimos y lo que sabemos que Jovi puede dar si es que encuentra regularidad? Lo primero es que nosotros la encontramos después de no jugar, porque no jugó todo el primer semestre. Y había jugado en la América, que sobre todo un partido jugó muy bien. O sea, evidentemente el talento no lo había perdido, físicamente llegó mejor de lo que creíamos cuando la llevamos a la selección universitaria. Y yo la había tenido muy poquito en la selección y la tuvo un poquitito más ahora con el Mundial. Y evidentemente ella tiene un talento natural superior a creo que todas las jugadoras que juegan acá en Chile.
pero le faltaba regularidad en el entrenamiento, en exigirle cosas, y además tiene una personalidad bien particular, muy sensible. Entonces no hay, creo que fue un tema para ella, pero también para todo el equipo de saber cómo llevarla, entendiendo que ella se sumaba a algo que nosotros es muy habitual respecto a la carga de entrenamiento, a un montón de reglas en el juego. ¿Entrenan más que los otros equipos? Yo creo que sí. No me mandan la calendarización del otro lado, pero habían jugadores que se ven mucho peor de lo que estaban cuando estuvieron acá, no solo en Concepción, no en otro equipo. Y creo que nosotros hacemos diferencia por la cantidad de entrenamiento que tenemos y por cómo entrenamos. No es solamente la cantidad, sino que también cómo hacemos los entrenamientos. De hecho, nosotros entrenamos mucho más la primera mitad de esta liga que la segunda, porque todos los dobles turnos fueron en esa primera mitad, pero la calidad de los entrenamientos, sobre todo esos últimos 10 días entre que ganamos el playoff y que llegamos al cuadrangular, el equipo ya se veía que estaba muy bien. Por darles un detalle, nosotros cambiamos todos los saques para el Final Four. Nosotros venimos con los mismos saques hombres y mujeres hace mucho tiempo, que ellos ya saben cómo encontrarle ventajas, y como nos sobró un poco de tiempo para entrenar, decidimos cambiar. ¿Preparaste la salida? Preparamos saques para encontrar puntos. En el fondo, que de una salida sacáramos 2, 3 puntitos, un foul. En todos los partidos lo hicimos. En esas cosas que el equipo lo agarró tan rápido, ya te demostraban que estaban muy, muy bien. Y volviendo a lo de la Yovi y a los liderazgos dentro del equipo, bueno, creo que la líder dentro de la cancha siempre, pero más ahora, había sido la Tiare, sigue siéndolo. No tanto afuera. Afuera en realidad creo que nunca el equipo ha necesitado una figura que las aglutine, ¿no? Y lo que te decía de conocer a las jugadoras, de cómo llegarles y todo eso, va más allá de, no sé, por ejemplo, la Yovi con la Tiare se conocen desde muy chicas, jugaron juntas en sus etapas formativas en todos lados, que va más allá de méteme la pelota aquí o a este otro lado, que claro, ya con mirarse se conocen, así como yo me conozco mucho con todas las que son más chicas del equipo, que las tengo de los 13 años. También va en cómo conozco a las otras, en saber que en otro lado iban a explotar cosas que no eran las mejores que tenían. Sí, pero es diferente, Chuck, cuando tienes que escoger, po. ¿La extranjera? Sí, po. Porque te ha tocado escoger, sí, y traes, claro, ya Río sabemos, o sea, sabía lo que era. Harrison la encontraste, la trajiste, pero ahora trajiste una. Tiene que haber algo que tú dices, mira, ¿sabes qué? O le llamáis a la gente y le dices, mira, ¿sabes qué? Yo busco esto. Y yo creo que, por cómo veo tus equipos, es lo primero es buscar jugadoras que tengan características defensivas y que entiendan el juego, pero buscas defensa. Yo suelo hacer lo contrario. Yo hablo, obviamente con el paso del tiempo he ido conociendo más gente y sabiendo dónde están las mejores jugadoras y los mejores jugadores. Pero yo les pido lo contrario, les pido que me manden todo lo que tengan. Y yo darme la tarea de ponerme a buscar partidos completos para ver lo que hacen. De hecho, a la que la elegí exclusivamente, ella promediaba 7 puntos en la liga donde jugaba, que era en Serbia. Viendo los partidos, ella salía a buscar a las conductoras rivales toda la cancha, a negar la línea de pase, era la líder en robos de la liga. Y yo tenía la opción de guardar plata como había hecho los años anteriores y traer al tope de la fecha jugadoras más caras. Pero como se nos fueron tantas jugadoras al mismo tiempo, dije que para este torneo era mejor traer las dos del principio, aunque fueran más baratas, para que subiera la calidad del entrenamiento. Y cuando la vi jugar dije, bueno, si juega así tiene que entrenar fuerte, es joven, no es goleadora, va por otro lado. Después resultó que acá metió mucho más goles de lo que esperábamos y terminó siendo más determinante de lo que pensábamos. En momentos importantes. Yo cuando la traje al principio era, bueno, si no resulta me va a ayudar a entrenar bien y en la fecha límite la cambiamos y traemos una que nos dé otras cosas. Cuando la vi como entrenaba y como jugó los primeros partidos importantes, dije, bueno, se ganó seguir acá y de hecho donde esté me gustaría volver a tenerla y hemos tenido conversaciones respecto a eso. Y la otra no, la otra era una jugadora que era difícil equivocarse, de hecho fue una oportunidad que no apareció porque ella tuvo un problema en el equipo donde estaba en Francia
Y apenas la vi, dije, va a ser diferencia acá, como en su momento lo pensé con la Dori, que eso te lo conté. Porque la Manu es más fácil, la Manu todo el mundo sabe lo que juega y nadie podría no quererla, yo creo, en su equipo. Pero con la americana es distinto. Fue un desafío enfrentarla, ¿no? A Manu Ríos, Manuela Ríos enfrente, no puedes desconcentrarte un segundo. ¿Fue un desafío para ti en especial tenerla enfrente en este equipo de Puente? Era entretenido, obviamente no la conocemos bien, ella nos conoce bien a nosotros, y era un desafío poder frenarla como no pudieron hacerlo cuando estuvo de nuestro lado. De hecho, el partido donde más goles nos metió fue en el último, que creo que fue el que más controlamos. La llevamos a tener muchísimas pérdidas, promedio casi 10 pérdidas entre los 3 partidos que jugó contra nosotros. Pero también tiene que ver con el resto de las jugadoras con las que juega. No es lo mismo, la Dori venía lesionada, de hecho a mí me la habían ofrecido. A mí no me cuadraba por fecha, pero además venía lesionada, yo no hubiera tomado la decisión que tomaron ellos. Y también tenían a Lanton Daur, que había estado en el mismo título donde estuvieron ellas dos. Así que nosotros también nos enfocamos harto en ella, en poder controlarla. Pero era entretenido enfrentarla y ganarle. Y ganarle, claro. Era entretenido. Ella, aparte, se lleva muy bien con todo en el club. Conversamos ahí en el Final Four que tuvimos más tiempo. Una crack. Sí, maneja todo. Una superestrella. Santi. Coach, yo quiero profundizar un poco en lo que pudimos hablar también ese día en el Final Four, que tiene que ver con la liga. Porque yo sé que en Valparaíso están muy contentos con ganar 8 títulos, pero yo no sé si es el buen síntoma también, desde todo punto de vista, de que se repita siempre el mismo campeón. Y eso tiene que hablar también desde el punto de vista institucional de otros equipos, de cómo sumarse a ese nivel, y también de qué posibilidades da la liga de poder enfrentarse de esa forma. ¿De qué modo se analiza lo que tiene que venir para la liga bajo ese precepto que ya decía, que se enfrenten más veces los equipos más parejos o los equipos que muestran mayor nivel? Yo creo que eso que acabé de decir es una excusa que este año se acentuó con Concepción porque lo pusieron de excusa para lo que pasó. Si tú vayas a preguntarle a cualquiera de los equipos que estamos en el centro si nos garantizan que vamos a llegar al Final Four, todos decimos que sí. Y de hecho, nosotros clasificamos con 6 días o 7 días de diferencia con Concepción. Y esos días que tuvimos para trabajar fueron donde yo sentí que íbamos a ganar porque el equipo estaba muy bien. Así que para mí eso no es... No, pero lo pongo en el sentido futuro. ¿Qué tiene que tener la liga ahora yo lo que digo para aumentar nivel? Tiene que pasar con la liga es que tienen que jugar más veces los equipos parejos. Y eso, la única forma que se puede dar es jugando los playoffs más largos. Primero eliminar los Final Four, que puede ser entretenido, que estemos los 4 equipos ahí, sobre todo cuando son parejos. Pero tácticamente... No, pero cuando se juega playoff es distinto. Es muy pobre porque, lo dije ese día en la entrevista, nosotros, por ejemplo, jugamos con Puente el segundo partido, íbamos ganando por 23 puntos, y yo lo único que estaba pensando es que no se me lesionara a alguien y que descansaran el mayor tiempo posible las jugadoras que sabía que al día siguiente tenían que jugar mucho. Y Concepción jugó de la misma forma el partido con Payaco. Apenas sacó una ventaja, la cabeza se va al día siguiente. Al otro día. Entonces, en playoff eso no existe. En playoff tú te preparáis para jugar contra un rival. No, tácticamente mejoráis en el playoff. Vais cambiando, sí o sí. El equipo que pierde al menos tiene que cambiar algo. Claro. ¿Cachai? Y eso cambia a nosotros como entrenadores, pero también cambia a las jugadoras. Es distinto para una jugadora ir a jugar, por ejemplo, sobre todo en esta liga, que las extranjeras cambian a cada rato. Por ejemplo, una chilena mía tenía que marcar una extranjera. La marcó una vez en el Final Four y no la va a marcar nunca más. Entonces a lo mejor la marcó bien porque ese día la extranjera estuvo mal, porque la mía estuvo bien, o no la pudo marcar, pero en verdad sí tenía y se va a ir con la cabeza que yo esta jugadora no la puedo marcar, y la próxima vez que se enfrenten a lo mejor va a ser por selección. Entonces el playoff es distinto. El playoff tú tenés que realmente dominar al otro equipo para poder ganarle una serie, sobre todo mientras más largo es, más tenés que trabajar para poder dominarlo. Y en el Final Four al final es un día, no sé, nosotros nos pasó, fallamos 15 tiros libres en un partido. Podríamos haber perdido por eso, a pesar de haber dominado el juego. En playoff te va a pasar un día lo de los tiros libres, te va a pasar los 5 partidos de la serie, los 7 partidos de la serie. Entonces yo creo que ahí tiene que estar el mayor foco del cambio. Ojalá que se juegue todos contra todos, yo también creo que es mejor para que haya más partidos. No tanto porque se empareje la competencia. Yo creo que se tiene que jugar más, se juega muy poco a nivel femenino. Se juega poco comparado con otros países y se juega poco comparado con la liga masculina.
pero sobre todo se tienen que alargar los playoffs. Además, los playoffs es la parte Sí, más entretenida, sí. le interesa a los medios, le interesa al público, le interesa a los entrenadores, a los jugadores, a todo el mundo. Sí, a todo el mundo le conviene que haya más playoffs. Sin duda. No, y aparte que un poco yo creo que va por lo que estabas conversando del crecimiento y mejorar. Yo creo que preparar un partido pensando en lo que en cómo hacerle daño al otro y esa estrategia tanto de los entrenadores como las tareas que de alguna manera le da el entrenador a las jugadoras para resolver son los que finalmente te hacen dar un peldaño hacia adelante. Y yo creo que de alguna manera necesitamos mejorar, porque yo creo hemos mejorado, porque ves equipos con más preocupación, equipos más sólidos, más robustos, a lo mejor alguno ya viaja con su kine, muchas cositas que en el básquetbol femenino necesitamos ir incorporando, pero finalmente es esta liga la que nutre las selecciones, y la selección chilena que ha tenido tantos problemas o no hemos tenido resultados. ¿Volvería a la selección? Pregúntale Corta. a los dirigentes de allá también. No, Lo que pasa es que, a ver, lo que ha pasado contigo no solamente en estos 8 títulos, porque tienes un dominio absoluto en el básquetbol femenino, pero también cuando tomaste la responsabilidad del equipo masculino con la Sportiva, también, y los entrenadores obviamente tienen desafíos personales. Una, dirigir a lo mejor, volver a la Liga 1 o ir a otro lado y básquetbol varones. Porque también llegaba un momento donde te dices, ya, ¿qué más puedo conseguir con el equipo de la Sportiva femenino? Pero también algo quedó también, porque tuviste un corto paso por la selección. Eso sí. Yo en todos los lugares donde he trabajado, en general, por suerte me ha ido bien, pero en todos los lugares he estado mucho tiempo. Y he contado más de alguna vez que mi primer equipo de la universidad de la UM quedamos eliminados en el escritorio, digamos, por culpa mía. Yo mandé un error con las edades de los jugadores y la universidad me respaldó, y después vino todos estos nacionales que hemos ganado después de haber perdido una semifinal con los hombres. O sea, fue un proceso. Y en la Sportiva fue algo similar. La Sportiva estuvo muy mal. No siempre se ganó. Años, exacto. El primer año de las mujeres nosotros jugamos con una apoderada extranjera y competimos como pudimos. Y en la selección siento que avanzamos muy rápido, como para haber jugado como jugamos el Panamericano, más allá del partido que ganamos, que fue muy arriba de lo que realmente jugaba el equipo. En los otros partidos también competimos. El equipo jugaba a algo que no es jugar bien para muchos, pero sí es lo que nosotros proponíamos con lo que teníamos. Y creo que habíamos hecho un cambio grande en cómo se entrenaba la selección, que creo que fue lo que se perdió después. Y esa sensación como de algo inconcluso no me había pasado antes en otros trabajos, más allá del resultado, que pudiera haber sido mejor o peor de lo que fue después. Y eso sí siempre me ha quedado como una espinita de decir, habíamos encontrado el equipo. Obviamente en una selección van cambiando los nombres, pero no mucho. Obvio. Y de torneo a torneo hay ajustes que se tienen que hacer. Y no tuve nunca la posibilidad de tenerlas a todas, porque el torneo que nos tocó a nosotros fue fuera de las fechas donde pueden jugar todas, a diferencia de los dos que vinieron después. Y sí habíamos logrado un cambio físico, al menos en las jugadoras, que tendría que haber mejorado, que fue lo que pasó en el club. En el club nosotros no siempre dominamos físicamente como lo hemos hecho los últimos años. Al principio también les costó asumir esta forma de entrenar. Así que sí, esa parte siempre me quedó de ese torneo, porque además creo que competimos bien, por lo menos. No sé si jugamos bien. O sea, evidentemente ese equipo no jugaba como juega este de la Sportiva, que tengo mucho más tiempo. Claro. Pero para cómo venían y cómo fue después, competimos bien. Y quedó inconcluso. Y creo que esa duda le quedó a todos los que fuimos parte del equipo, y por eso lamentamos la falta de respaldo de quien tendría que habernos respaldado en ese momento. Bueno, lo peor es, tú lo dices siempre, Cha, que hubiese pasado si se mantenía ese proceso. La realidad es que no vimos crecimiento luego de ese Panamericano.